Bueno, hola, buenos días compañeros. Pues el día de hoy vamos a revisar el tema que nos compete el día de hoy. El día de hoy pues vamos a hablar del Journal Club de las vías moleculares subyacentes a la transmisión de señales del eje pulmón-cerebro en el asma, que va a ser una relevancia para la psicopatología y la neuroinflamación. Agradezco la asesoría de la doctora Maricela Hernández Robles por la asesoría en este artículo. Yo soy el doctor Evaristo Noel Lemus Reinet, presidente de primer año de Alergias e Inmunología Clínica. Primeramente, pues en el título de las vías moleculares subyacentes a la transmisión de señales del eje pulmón-cerebro y que en el asma qué relevancia para la psicopatología va a tener, fue un artículo que se publicó el 20 de julio del 2023 en la revista de Alergia Clínica y Inmunología el 20 de julio del 2023. Ella fue su autora, Kimberly Adil McFarland, que está trabajando ella en la División de Alergias y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Washington en Seattle, en el Instituto de Investigación de Benaroya. Primeramente, como introducción, pues hay que recordar que es el asma, pues va a ser una inflamación de las vías respiratorias que va a provocar una inflamación sistémica, no solamente a través de la vía respiratoria inferior, sino también se está investigando qué tanto impacto tiene esta inflamación a nivel sistémico, dando lugar a esos trastornos cognitivos y afectivos. Se quería ver qué tanta relación se llega a tener, además de que las comorbilidades del asma y también va a tener sus comorbilidades psicológicas, cuáles son los mecanismos subyacentes para que se dé todo este mecanismo también de una neuroinflamación y cuál es la inflamación eosinofílica de las vías respiratorias. Además también qué impacto va a reconocerse en la función de los componentes que ellos definían en la red de prominencia. En esta red de prominencia, que incluían a nivel cerebral, que iba a ser la ínsula, la corteza cingulada anterior y la amígdala. Estas fueron las que se estudiaron principalmente en este artículo, que ellos lo englobaron como red de prominencia, y esto va a ser para ver la sensibilidad diferencial de señales a través de qué emociones se pueden ver afectadas. Además, y también la inflamación eosinofílica va a modular estas funciones cognitivas y afectivas, y también conocer la red de la fisiopatología y demencia y depresión en estos pacientes. Ya no quiso cambiar. Ahí está. Bueno, en la red de prominencia se va a ver afectada por la inflamación de las vías respiratorias. También vamos a ver que esto va a definirse como una comunicación pulmón-cerebro para poder ver si estas vías están asociadas principalmente por la TH17, la cual va a promover la interleucina 17, las cuales se estuvo estudiando que va a dar un comportamiento similar a la depresión en ratones. También conocer si estas vías moleculares y estas vías de inflamación tipo 2 va a haber cambios moleculares específicos de las vías respiratorias inferiores, cual va a ser dada por una provocación con alergenos a nivel pulmonar, y ver también los posibles cambios posteriores en la función de la red de prominencia. ¿Cómo se fijaron de estos cambios también? Por medio de una resonancia magnética funcional para la red de prominencia en la expresión génica y proteica, lo cual esto lo fueron haciendo con un lavado broncoalveolar. Okay. Para la identificación pues el objetivo principal fue identificar finalmente nuevos objetivos terapéuticos y potencialmente prevenir consecuencias psicológicas y neurológicas con la inflamación crónica de las vías respiratorias, que ellos querían observar si se puede prevenir y pueden ver qué enfermedades van a estar relacionadas. En los métodos, tuvieron 23 pacientes con asma, los cuales fueron reclutados en Madison, Wisconsin, entre la edad de 19 y 41 años, con una edad media de 26.74 años. Además de que estos excluyeron a los pacientes que tenían antecedentes de claustrofobia, implantes ferromagnéticos, lesiones cerebrales traumáticas y trastornos neurológicos o convulsiones. A los pacientes que se seleccionaron de estos 23 tenían que tener un asma leve con un tratamiento broncodilatador que tenía que ser con albuterol, por lo menos, y tenían que tener una sensibilización alérgica con una prueba cutánea positiva. Además de para poder ser seleccionados, tenían que tener un volumen expiratorio forzado en el primer segundo de mayor al 70% o una reversibilidad del 12% o una prueba de provocación con una caída del volumen expiratorio forzado en el primer segundo de mayor de 20%. En los métodos, continuando con los métodos, pues el Comité de Revisión Institucional de las Ciencias de la Salud de la Universidad de Wisconsin, de Madison, aprobó este estudio. Este estudio se tuvo que llevar mediante 3 tiempos. Fueron 3 visitas al laboratorio, que fue de forma experimental,
donde en cada una de ellas se fue dando diferentes acciones. En la primera visita, pues se proporcionó el consentimiento informado que ya estaba aprobado por el comité, además de que también se realizaron unas pruebas cutáneas que tenían que ser positivas y también se hizo un desafío alérgico pulmonar completo de screening para poder ver si tenían esta reversibilidad. En la segunda visita se realizó ahora lo que sería una resonancia magnética funcional, seguido de una provocación bronquial segmentaria con el alérgeno para poder diferenciar los cambios. Y en la última visita, las 48 horas posteriores de la última o de la segunda visita, se llevó a cabo el protocolo de la resonancia magnética funcional con una broncoscopía, pero sin alérgeno. También en la segunda, pues también se llevó a cabo la broncoscopía para poder ver los cambios. Y también para desenvolver un poquito lo que se fue haciendo, pues estas pruebas de función pulmonar de la inflamación de las vías respiratorias se llevó a cabo después de cada broncoscopía para poder ver si había cambios. Entonces, en cada una de las partes se fue realizando también esta espirometría y pues se llevó a cabo este estudio entre agosto de 2016 y julio de 2019, donde se llevó a cabo el desafío alérgico pulmonar completo de screening, que se llevó a cabo en la primera consulta y pues esto se llevó para determinar la dosis adecuada de provocación alérgica que resultaría pues con una reducción o una caída del 20% en el BEF1. Además de también que la provocación bronquial segmentaria con el alergeno se realizó usando pues este mismo componente que era la dosis de provocación alérgica con una reducción del 20% en BEF1 y también la broncoscopía que se fue realizada en el lóbulo medio derecho para poder obtener el líquido broncoalveolar basal en una provocación a las 48 horas que estuvo realizándose el estudio. La función pulmonar, pues como les había comentado, pues siempre se fue cuantificando cada vez que se iba a hacer algo diferente al paciente con la espirometría y se llevó a cabo de acuerdo con los estándares de la American Thoracic Society y se indexó como BEF1 de predicho. Entonces aquí tenemos un predicho y un postdicho. Para ver el control del control del asma en los pacientes, se llevó a cabo el cuestionario de control de asma de 6 ítems y para los síntomas depresivos de los pacientes que se llegaron a tener alguna afección neurocognitiva, se llevó por medio del inventario de la depresión de Beck. Además de que también se llevó otros parámetros para ver cómo estaban funcionando. También otro de los que se llevó a cabo fue la fracción expiratoria de óxido nítrico antes y después de la broncoscopía y también ver la diferenciación celular del líquido broncoalveolar, el líquido broncoalveolar basal en un predicho y un post agente un pre y un post de provocación bronquial segmentaria con el alergeno. Se quería ver también todas estas diferencias y ver si había realmente alguna diferencia entre estas. Se cuantificaron de estos métodos, lo que se encontró fueron 65 oxitocinas y quimiosinas con factores de crecimiento en el líquido broncoalveolar basal. Y pues esto se llevó a cabo por medio de 2 kits de inmunoensayo multiplex, que era el HCP2, MAG 62K y el HYCT MAG 60K. Bueno, pues también para el análisis del líquido broncoalveolar se llevó a cabo por medio de la secuenciación del ADN de la célula de este líquido, las cuales al momento que se extrajeron se tuvieron que almacenar en un buffer a menos 80 grados antes de su extracción. Y pues esto se llevó a cabo por medio de que una vez que se extrajo el total del ARN de las células broncoalveolares pulmonares basal, de los 22 pacientes se evaluó con un método de nanodrop y electroforesis. En la segunda parte se llevó a cabo por un kit de ARN de entrada ultra baja, que lo llamaron SmartSeq RB4, que eso va a ser importante para más adelante del artículo, que es lo que más menciona el SmartSeq. Y también llevó a cabo una lectura de secuenciador, que fue por medio del HiSeq 2500, el kit de HiSeq SBS B4 y una lectura de 58 bases. Y pues también esto se le dio una puntuación mínima de 30 con alineación del genoma GRCH 38 star y la cuantificación con HT-Seq count versión 91. Y para la parte de la resonancia magnética, esto se fue realizado por medio de un aparato que es Tesla, con imágenes ecoplanar sagitales, los cuales se llevó a cabo entre 44 por 3
por 3 milímetros con cortes de 0.5 milímetros y una resolución de 3 por 3 milímetros. Toda la exploración anatómica a nivel cerebral se llevó por medio en T1 y pues también se eliminaron aquellos pacientes que tuvieron movimientos excesivos, ya que no se pudo ahora sí poder visualizar bien estas imágenes, por lo cual fueron eliminadas. En estos pacientes, cuando se le estaba tomando su resonancia magnética, se le tuvo que hacer una tarea de Stroop, y para esta era para ver la respuesta neuronal hacia los estímulos emocionales que iban a estar presentando por medio de cómo iba a estar presentando y asociando estas palabras con el asma. La prueba de Stroop consiste pues en poner a leer a los pacientes estas palabras de, por ejemplo, amarillo, pero pues tienen que ir diciendo todas las palabras, pero se ponen diferentes para ver cómo es el estímulo emocional y qué es lo que puede generar dentro. Por ejemplo, amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, pero todos están con diferente color. Y aquí estos pacientes lo tuvieron que asociar mediante con palabras con asma. Con asma, por ejemplo, ASP era con sibilancias, negativas que eran NEG, que era con soledad, y valencia que lo tenían que relacionar con neutral o N de cortinas, porque era así de, al final de cuentas, tenían que ver principalmente con lo de ASP, con las sibilancias y ver si había algún cambio. El análisis de datos, pues se llevó a cabo pues, la provocación bronquial segmentaria con el alergeno y la función pulmonar en la inflamación. Se llevó a cabo por las pruebas T pareadas con correlación de Benjamin Hochberg y que fue también para ver si había el cambio del estado basal de la fracción expiratoria, perdón, del volumen expiratorio forzado en el primer segundo basal, y también querían ver si había las diferencias de estas células después de la provocación. También se querían ver si los cambios que se tenían ante pre y post la provocación con alergeno, con la provocación bronquial segmentaria con este alergeno, y que se llevó a cabo para ver el control de esta asma con las puntuaciones de ACQ y del inventario de la depresión de Beck. Y también esto se llevó a cabo con el análisis de T pareadas. Para el análisis del ARN se llevó por una limpieza y un análisis, el cual se utilizó el R de Tibers B1.3.0, que fue por medio de, y se realizó una biblioteca de secuencia de ARN que se filtró por la calidad, entonces donde se fue ya realizando. Realmente pues esta limpieza de análisis y esta biblioteca de secuencia se llevó a cabo previamente con el artículo anterior que ellos realizaron, y pues se complementó con este mismo. Es prácticamente un análisis que se viene haciendo desde artículos anteriores en uno de ellos mismos. También se llevó modelados de linealmente, se llevó moldeados linealmente para la provocación bronquial segmentaria con alergeno, donde se filtraron 6.863 genes. Estos genes, pues al final de cuentas no fueron todos, porque primeramente se habían filtrado hasta 14.000, pero esto fue la siguiente filtración que se llevó de 6.863 genes, donde se estuvieron asignando estos genes a dos tipos celulares, tanto eosinófilos como a neutrófilos, pero estos genes no se completaron para los 6.000. Entonces, estos genes de los 6.863 se asignaron 2.787 para los eosinófilos, mientras que para los neutrófilos se fueron asociados entre 428 genes, y esto se dividió en módulos. Los eosinófilos se dividió en 9 módulos y los neutrófilos en 2 módulos. En la resonancia magnética, lo que utilizó se procesaron y se analizaron utilizando el FSL B5.0, y pues primero se hizo una eliminación de los primeros 5 volúmenes, después se hizo una corrección de movimiento utilizando el McPhird, donde se excluyó a un paciente por el movimiento excesivo, y también se llevó una extracción de cerebro utilizando el BET, para poder correlacionar esta información, además poder almacenar este registro de datos funcionales y anatómicos. Y también hubo una transformación a fin de 12 grados de libertad, donde terminó en no lineal de Neff-Neart. También se llevó un modelo lineal general con regresores separados por cada condición, donde se utilizó la prueba de Stroop, donde habíamos dicho que se había utilizado AS para asma, NEG para negativo y NE para neutral. Este modelo lineal general produjo un conjunto de mapas de contraste para todas estas pruebas de Stroop, y también estos parámetros de movimiento y sus derivadas. Además de que también se tuvieron estas regiones de interés para la red de prominencia, donde fue el corte singular anterior donde tuvo más relevancia para este estudio, que fueran las regiones de interés, y fue la participación más importante en la comunicación de cerebro-cuerpo durante la inflamación, donde se enfocaron un poco más, no solamente en las 3 anteriores, sino en esta,
que fue el corte cingulado anterior. Y también pues hubo una regresión de mínimos cuadrados para parciales dispersos en la selección de módulos génicos y estas proteínas se asociaron más fuertemente en estos cambios de la parte de la resonancia magnética que fue en el corte cingulado anterior. En el análisis pues, de los datos continuando, esto íbamos a tener pues un componente 1 y componente 2, donde se iba a estar principalmente. El componente 1 pues fue el aumento de la expresión génica, lo cual lo íbamos a estar viendo con el EOS02 y con el aumento también de los nodos de la red de prominencia, y el componente 2 que fueron las correlaciones negativas mixtas para CXL1 y también pues positivas para la interleucina 6 con cambio de respuesta de Volt. Además de que estos modelos pues se ajustaron, pues se utilizó principalmente de carga de ejes y de error absoluto. Estos dos ejes que fueron un 66% con las variaciones de respuesta de la señal de alergeno en sangre dependiente del oxígeno, y pues también fueron 14 características al componente 1 y 2 características al componente número 2, que fueron principalmente de estas, y estas correlaciones se llevaron por medio del método de Pearson. Bueno, pues el análisis de datos sí fue un poquito pesado, pero pues los resultados al final de cuentas de lo que se encontró en estos pacientes después de haber analizado tanto la secuencia del ARN, de las células basales broncoalveolares y también de las espirometrías, se encontró que en el volumen expiratorio en el primer segundo y las puntuaciones del inventario de depresión de Beck no mostraron un cambio significativo cuando se realizó de pre a post de la provocación bronquial segmentaria con este alergeno. Donde sí se vio un cambio fue en el cuestionario, en el cuestionario de control de asma, que aumentaron de 0.72 a 0.91, y también se vio un aumento pues también en el feno de 46 a 65 partes por billón. Y pues también esta prueba de provocación bronquial, lo que segmentaria con alergeno aumentó para los eosinófilos también de 0.65 a 31.3, pero dio una disminución de los mastocitos de 83.1 a 47. Y pues los neutrófilos y los linfocitos pues no se vieron realmente afectados, pero sí hubo cambios realmente pues en esta prueba que fue principalmente para el cuestionario de asma. Y pues la secuencia del ARN, como les había mencionado, se habían filtrado 14.346 genes que pasaron por el filtro, y de estos 6.863 hubo un cambio de expresión después de la prueba de provocación bronquial con alergeno, y de estos pues 2.787 genes, los cuales fueron asociados a los oxinófilos, mientras que 428 genes fueron asociados a los neutrófilos. Estos pues se agruparon en modelos por el análisis de redes de coexpresión génica ponderada, y pues de todos estos genes, 2.818 genes que fueron asociados a la prueba de provocación bronquial segmentaria, estos 9 módulos se asociaron a eosinófilos, como les había comentado, y 2 a neutrófilos. Y pues ya con el análisis de la resonancia magnética, pues no hubo un efecto principal en el desafío de la respuesta de la señal de oxígeno en sangre dependiente del nivel. No hubo una asociación positiva también con aumentos inducidos con alergenos a la expresión génica, sobre todo de EOS02, y pues estos 416 genes que fueron asociados a los eosinófilos y a 13 proteínas. También se encontró que la FLT3-LG y la interleucina 17A pues aumentó la actividad de los nodos de la red de prominencia principalmente. Pues hay que fijarnos bien aquí, la interleucina 17, que fue una de las principales que se estudió y se abordó en este artículo. Además de también de 2 de la regresión de mínimos cuadrados parciales dispersos, representó correlaciones negativas mixtas para CXL1 y positivas para interleucina 16. Pero pues también se hubo una variabilidad, fue hasta el 11.1% de los cambios de genes y proteínas, y también un 20% en la variabilidad de la señal de oxígeno en sangre dependiente del nivel. Ahora con lo de las redes génicas funcionales, pues hubo genes y proteínas inducidas que fueron por medio de la provocación bronquial segmentaria con el alergeno, donde hubo una red de interacciones significativas en la base de datos de String. Esta base de datos pues fue importante porque aquí se encontró de que la expresión de estos genes y proteínas aumenta realmente con la prueba de provocación bronquial segmentaria, y dando también una relación entre el módulo de EOS02 y los niveles de la proteína de la interleucina 17. Estas proteínas pues, fueron importantes también porque se encontraron proteínas centrales en esta red, principalmente 4,
Y pues al finalmente también ahorita vamos a ver que dos solamente fueron más concluyentes. La número 1, que fue la quinasa de proteínas activada por mitógenos 3, la CDK3, la BEGFA y la NOTCH1. Y pues también lo que se encontró que fue que la inflamación TH17, la interleucina 17A, la interleucina 23A y la FLT3LG, pues fue una proliferación neural y vascular y la red pulmonar. Y pues esto también que se aumentó significativamente pues con la prueba de provocación segmentaria con alergeno. Pues como les había dicho, pues fueron seleccionados 23 adultos, se realizó una prueba pre y post, donde también en la segunda cita, pues se tomó, perdón, en la tercera se tomó el líquido broncoalveolar basal y también después en la tercera se llevó a ver a cabo cómo había los cambios de la resonancia magnética y pues principalmente se concluyó que a través de la provocación alergénica, aumento de interleucina 17, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, lo que va a dar también el aumento de los eosinófilos y que también pues esta misma inflamación sistémica pues va a dar una neuroinflamación provocando algún cambio cognitivo y emocional en estos pacientes con asma. Como la discusión, pues se encontró que las vías asociadas a los eosinófilos reflejan en el modelo de EOS02 y las proteínas asociadas a la afección de la función de la red de saliencia, de la red de prominencia. La inflamación de estas vías respiratorias inferiores da cambios neuronales en pacientes con asma y además estas proteínas y genes vinculados sobre todo con la respuesta de TH17 y con las vías de respiratorias van a dar una proliferación mixta tanto en vías respiratorias inferiores como en la neuroinflamación. Además de que esta inflamación crónica de tipo 2 va a estar asociada a eosinófilos y con asma, lo cual es los principales objetivos que se llevó a cabo en este estudio. Las vías de tipo 2, que fueron también la EOS01 y las proteínas de interleucina 4, interleucina 5 y la interleucina 13, no se vio una asociación significativa en la red de saliencia que estábamos viendo del corte singular anterior. Y pues no se encontró asociaciones significativas de la inflamación relacionada con el asma, mastocitos y señalización de la interleucina 6 que aumentaron después de la prueba de provocación bronquial segmentaria. Para algunas de estas pruebas, como fue la interleucina 6, hubo unas que sí aumentaron, pero pues no afectaban directamente la red de prominencia a nivel cerebral. Y la ausencia pues de la señal de los mastocitos pues va a ir relacionada con la recolección y pues también con mismo esto pues vamos a tener de que la inflamación de TH17 pues ha sido asociada de manera variable con el asma eosinofílica o neutrofílica para coincidir en esta inflamación de tipo T2 y se observó también en modelos animales pues en ratones que se encontró que al momento que los investigadores administraban interleucina 17, los ratones presentaban síntomas muy similares a los de la depresión y mejoraban o tenían mayor resistencia cuando se les aplicaba una interleucina 17, que fue también muy importante aquí en este estudio que lo mencionan ellos anteriormente. Además de que también encontraron que los eosinófilos liberan espontáneamente la interleucina 1 beta y pues esta interleucina 1 beta va a producir la producción, va a dar aumento de la producción de interleucina 17A por las células de los linfocitos T, CD4 y pues también esto lo que va a dar un aumento también en la muestra de la interleucina 17, lo que va a dar relacionado con una respuesta tanto a eosinófilos como a neutrófilos, como lo estuvimos viendo durante el desarrollo de este artículo, y pues esto va a terminar también con un aumento de la expresión de la interleucina 17, lo que ellos también dan como un vínculo tanto para la depresión como en el asma que se está, como en el asma como en la depresión, que se están observando al momento que ellos están administrando interleucina 17 en los ratones, lo cual se ve relacionada con esto mismo. Y pues también como las implicaciones en el asma como función neural, pues fue bien importante aquí los que encontraron estas proteínas génicas en el asma que fue de Notch1, donde estas Notch1 da una diferenciación de las células TH17, las cuales van a concluir que estas van a producir una quimiotaxis, una migración transepitelial de los eosinófilos y esto es lo que va a estar dando también una neuroinflamación. También se encontró que la red génica de BEGFA lo que va a producir va a ser un crecimiento de los vasos sanguíneos, tanto de las vías respiratorias, que en la nivel de las vías respiratorias va a permitir este crecimiento una permeabilidad vascular y una fuga también de las mismas. Y también, por otra parte, este gen BEGFA va a dar una angiogénesis cerebral, dando astrocitos más reactivos
dando el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y también va a haber una degradación de la misma barrera hematoencefálica, la cual va a concluir pues en una neuroinflamación, dando como resultado de que una inflamación sistémica también nos va a producir una neuroinflamación por medio de esta expresión génica. Y pues esto lo que nos va a dar también con la TH17, pues se va a presentar pues una vulnerabilidad para la depresión por medio de todo este gen, que al final de cuentas um, viene siendo un círculo vicioso. Y pues al activarse la interleucina 17 también por esta expresión génica de Notch1, lo que se va a producir es que este va a producir la diferenciación de las células neurales y va a promover la neuroinflamación durante la lesión o también una neurodegeneración por medio de estos cambios que se va a tener, sobre todo por esta neuroinflamación de que se va a estar dando por la interleucina 17. Y esto pues va a dar la regulación de diferenciación, proliferación de astrocitos y pues también va a dar una activación de la microlia, que al final de todos estos, de esta producción de la interleucina 17 por el Notch1 y toda esta neuroinflamación, lo que nos va a producir va a ser una mayor vulnerabilidad psicopatológica para los trastornos cognitivos y emocionales, como en este caso fue la depresión. También se encontró que el alza de genes en la vía inflamatoria TH17, pues que fue inducida principalmente por la prueba de propagación bronquial segmentaria con alergeno, fue para Notch1 y BEGFA, principalmente donde ellos concluyeron que esta red de proteínas en los genes de string del modelo EOS02 va a estar correlacionada con una respuesta de red de saliencia al alergeno. Además de que esta misma inflamación de las vías respiratorias se va a producir pues esta neuroinflamación y pues va a contribuir también a los procesos emocionales y cognitivos por medio principalmente de estas expresiones génicas, la Notch1 y la BEGFA, los cuales van a estar que se fue dados por esta misma provocación alérgena a nivel broncopulmonar. Y también se encontró que el mecanismo de la inflamación TH17 pues va a dar la señalización neuronal y pues también va a dar la señalización vascular del pulmón a través de esta nueva angiogénesis también que se va a dar a nivel pulmonar y a nivel cerebral. Esto a nivel pulmonar pues ya lo hemos visto constantemente con este tipo de inflamación y a nivel neuronal lo que va a producir pues va a ser por la misma disfunción y el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y aquí otra hipótesis que se implantó fue de que el laxo mixta TH17 y de tipo 2 con una expresión alergeno aumenta el número de TH17 en el cerebro, lo que también va a dar una microglia activada en el órgano subfornical y activación de los nodos de la red de prominencia. Y pues también concluyeron que la inflamación eosinofílica impulsada por alergenos va a dar una reactividad mejorada en las redes cerebrales y esto lo que va a producir va a ser una regulación de las emociones y también pues es lo que puede llegar a dar cambios neurocognitivos y emocionales como lo fue en la depresión. Bueno, como las limitaciones de este artículo, pues es un artículo que apenas están explorando y pues se midieron que los cambios en la expresión génica en las células de líquido de lavado broncopulmonar, y no directamente de las células cerebrales, nada más se enfocaron en una, sino también tendrían que buscar y hacer una comparativa tanto de nivel pulmonar como a nivel cerebral y para poder dar una expresión diferencial de los genes de las células inmunes periféricas y lo que se va a reflejar de las neuronas y de las células inmunes del cerebro. Otra fue la expresión génica incluida de Notch1 y de BGFA, que estas células extraídas fue de muestra periférica y no tanto hacia un nivel neuropsicopatológico, y pues es un enfoque no invasivo para checar y poder detectar si tenemos realmente o somos más propensos a tener un deterioro cognitivo. Otra deficiencia fue que la ausencia de un desafío de control versus contra un placebo para ver si había diferencias realmente ante esta provocación bronquial y pues también de que esta muestra de 22 pacientes, que al final de cuentas pues fue poquitos, fue una muestra homogénea que en el 83% de estos pacientes eran de raza no hispana. Como conclusiones, pues se identificó la importancia de la inflamación TH17 y esta señalización para la red génica de Notch1 y la de FA, perdón, con la inflamación de las vías respiratorias por medio de esta activación de la red de prominencia que incluían tres y pues al final de cuentas se encontraron solamente que la corteza cingulada anterior pues fue donde va a haber mayor activación para esto relacionado con las emociones. A través de que la inflamación del asma tiene un componente sistémico con efectos potencialmente profundos que van a afectar no solamente al pulmón, sino también pueden afectar a nivel global.
Y también esta activación de la TH17 con expresión de genes importantes que dieron esta inflamación plantea pues para nuevas hipótesis para ver qué tanto impacto tiene realmente la inflamación de las vías aéreas, no solo a nivel pulmonar, sino también a nivel sistémico, como lo habíamos visto en este artículo que fue a nivel cerebral. Y también es importante prevenir y conocer para ver las condiciones comórbidas que no solamente ya venimos conociendo, sino conocer algún otro tipo de comorbilidades como van a ser los deterioros neurocognitivos y también para darle un enfoque más hacia el deterioro cerebral y conocer un poquito más sobre la salud de dicho órgano. Como conclusiones personales, pues la inflamación inducida por alergeno está asociada con cambios a la activación de redes cerebrales relacionados con la emoción, especialmente pues con la ínsula anterior. Y pues también la vía más importante para la inflamación pues fue la TH17, que va a estar relacionado fuertemente con los eosinófilos y también se va a estar correlacionada con una actividad directa en la red de prominencia y va a dar un vínculo directo de la inflamación tanto en el asma como una neuroinflamación, dando una disfunción emocional y cognitiva en estos pacientes. En las expresiones génicas de NOTCH1 y BEGFA, pues da componentes cruciales pues, a la misma inflamación de TH17, pues que se está presentando tanto a nivel sistémico y a nivel cerebral. El módulo de EOS02 está asociado con una inflamación eosinofílica que mostró cambios en la red de prominencia, que va a estar revelado la importancia de genes de cómo fueron estos dos y también de TH17 para entre cerebro-pulmón. Y también otra que las vías de inflamación tipo 2 tienen típicamente asociadas en el asma y eosinófilos otro tipo de van a ser la interleucina 4, la 5 y la 13, que van a dar también una actividad en la red de prominencia y pues esta activación de la red de prominencia y también deterioro de la barrera hematoencefálica, lo que nos va a producir una neuroinflamación, pues nos puede llegar a dar una disfunción emocional y cognitiva, dando la comorbilidad entre asma y depresión. Bueno, como el checklist, ¿por qué se realizó este estudio? Para investigar los mecanismos específicos que vinculan las vías inflamatorias respiratorias en pacientes con asma y cambios en la función neural y emocionales como la depresión, que ya está bien documentada pues, en algunos estudios de laboratorio. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Se realizó un estudio observacional y experimental con diversas metodologías para determinar la relación entre las vías de la inflamación respiratoria y las vías de inflamación neural. ¿Fue apropiado el estudio para el amplio campo de investigación examinado? Sí, pues fue apropiado y robusto para abordar la compleja relación entre la inflamación tanto de las vías respiratorias y qué afección había vía sistémica como fue la actividad neural en pacientes con asma con un enfoque multidisciplinario. ¿Fue ético el estudio? Sí, ya que tuvo una aprobación por el Comité de Ética de Investigación, tuvo su consentimiento informado y además tuvo la protección de datos de los pacientes. Pues fue original, sí, pues ya que es uno de los primeros, hay muy poca investigación acerca de estos temas de la relación pulmón-cerebro ante de esta dicha inflamación y pues apenas todavía se sigue investigando más y todavía se sigue pues dando un mayor enfoque y todavía sigue pues varios en investigación, sobre todo del laboratorio y pues nos va a aportar una perspectiva novedosa para la investigación y también para el enfoque de nuestros pacientes. ¿Son válidos los resultados? Sí, pues que ya fue un tipo de metodología robusta que en la consistencia con la literatura que existe y el análisis estadístico adecuado, aunque hace falta todavía más investigación, hace falta todavía abordarlo más y hacer estudios comparativos con casos y controles también. ¿Y cuáles son los resultados? Pues encontró que la inflamación de las vías respiratorias, que es inducida por los alergenos, pues en pacientes con asma, pues va a estar relacionada con una red cerebrales relacionadas con estas emociones y mediante principalmente que se encontró la afección de la TH17, que va a dar una importancia de la expresión génica de NOTCH1 y de BEGFA. Y también los resultados, pues, ¿cómo me ayudarían para cuidar a mi paciente? Pues, los resultados me ayudarían a cuidar a mis pacientes, pues sí, ya que comprender la inflamación, tanto pulmonar, lo que puede llegar a pasar a nivel sistémico, nos puede dar un aporte para identificar y tratar los síntomas respiratorios, sino también tratar los aspectos emocionales y cognitivos hacia nuestros pacientes que estén presentando a lo mejor un deterioro también tanto de su calidad de vida como de sus emociones y a nivel cognitivo. Y pues también se puede considerar unos enfoques terapéuticos nuevos para abordar la inflamación de TH17 y también pues implementar estrategias nuevas para poder reducir las comorbilidades de depresión y disfunciones cognitivas pues, que el día de hoy se han presentado con van en aumento también, además.
Bueno, eso sería todo. ¿Alguna duda, pregunta?